Desde el principio, la humanidad ha alzado la mirada al cielo buscando respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia. ¿Estamos realmente solos? Inteligencias no humanas nos observan desde hace miles de años y han interactuado e influido en nuestra historia y evolución. A continuación, te presentaré una guía completa de las diferentes razas alienígenas documentadas. Exploremos juntos el abismo a lo desconocido. Los alienígenas grises, también conocidos como Zeta reticulanos, Roswell grises o simplemente grises, son supuestos seres extraterrestres. Son temas frecuentes en relatos de encuentros cercanos y abducciones alienígenas. Los detalles de tales afirmaciones varían considerablemente. Dicho esto, los grises suelen describirse como seres humanoides con cuerpos pequeños, piel lisa de color gris, cabezas agrandadas y sin cabello, y ojos grandes y negros. El relato de la abducción de Barney y Betty Hill, que supuestamente tuvo lugar en New Hampshire en 1961, popularizó a los alienígenas grises. Figuras precursoras fueron descritas en la ciencia ficción y descripciones similares aparecieron en relatos tempranos del fraude ovni de Aztec de 1948 y en relatos posteriores del incidente ovni de Roswell en 1947. El alienígena gris ha emergido como una imagen arquetípica de una criatura inteligente no humana y de la vida extraterrestre en general, así como un ícono en la cultura popular en la era de la exploración espacial. Los grises suelen representarse como seres humanoides de piel gris, de estatura diminuta, que poseen formas reducidas de partes externas del cuerpo humano o carecen completamente de ellas, como narices, orejas u órganos sexuales. Sus cuerpos suelen describirse como alargados, con un pecho pequeño y sin definición muscular ni estructura esquelética visible. Se representa que sus piernas son más cortas y tienen articulaciones diferentes a las de los humanos, con extremidades proporcionalmente distintas a las de un ser humano. Los grises se representan con cabezas inusualmente grandes en proporción a sus cuerpos, sin cabello y sin orejas ni narices externas visibles, a veces con pequeñas aberturas u orificios para los oídos, las fosas nasales y la boca. En los dibujos, casi siempre se muestran con ojos muy grandes, opacos y negros. Frecuentemente se les describe como más bajos que un ser humano adulto promedio. La asociación entre los alienígenas grises y Zeta Reticuli se originó con la interpretación de un mapa dibujado por Betty Hill por una maestra llamada Marjorie Fish en algún momento de 1969. Betty Hill, bajo hipnosis, había afirmado haber visto un mapa que mostraba el sistema de origen de los alienígenas y las estrellas cercanas. Al enterarse de esto, Fish intentó crear un modelo a partir del dibujo producido por Hill, determinando finalmente que las estrellas marcadas como el hogar de los alienígenas eran Zeta Reticuli, un sistema estelar binario. En 1893, H. G. Wells presentó una descripción de la apariencia futura de la humanidad en el artículo El hombre del millón de años, donde describía a los humanos sin bocas, nariz ni cabello, y con cabezas grandes. En 1895, Wells también retrató a los Eloi, una especie sucesora de la humanidad, en términos similares en la novela La máquina del tiempo. Ya en 1917, el ocultista Aleister Crowley describió un encuentro con una entidad preternatural llamada Lam, que tenía una apariencia similar a la de un gris moderno. Crowley creía haber contactado a la entidad a través de un proceso que llamó las operaciones Amalantra, que pensaba permitía a los humanos contactar con seres del espacio exterior y de otras dimensiones. Otros ocultistas y ufólogos, muchos de los cuales han vinculado retroactivamente a Lam con encuentros posteriores con grises, han descrito desde entonces sus propias visitas de esta entidad, y uno de ellos describió al ser como una inteligencia fría,
similar a una computadora, y completamente más allá de la comprensión humana. En 1933, el novelista sueco Gustav Sandgren, utilizando el seudónimo Gabriel Lind, publicó una novela de ciencia ficción titulada Den okända faran, el peligro desconocido, en la que describe una raza de extraterrestres que vestían ropas hechas de una tela gris suave. Eran bajos, con grandes cabezas calvas y ojos grandes, oscuros y brillantes. La novela, dirigida a un público joven, incluía ilustraciones de los alienígenas imaginados. Esta descripción se convertiría en el modelo sobre el cual se basa la imagen popular de los alienígenas grises. La concepción permaneció como un nicho hasta 1965, cuando los reportes periodísticos sobre la abducción de Betty y Barney Hill hicieron famoso este arquetipo. Los supuestos abducidos, Betty y Barney Hill, afirmaron que en 1961, seres alienígenas humanoides con piel grisácea los habían secuestrado y llevado a un platillo volador. En su artículo de 1999, completamente no predispuesta, Martin Kottmeyer sugirió que los recuerdos de Barney revelados bajo hipnosis podrían haber sido influenciados por un episodio de la serie de televisión de ciencia ficción The Outer Limits, titulado The Velero Shield, que se transmitió 12 días antes de la primera sesión hipnótica de Barney. El episodio presentaba a un extraterrestre con ojos grandes que decía: en todos los universos, en todas las unidades más allá de los universos, todos los que tienen ojos que hablan. El informe de la regresión incluía un escenario que, en algunos aspectos, era similar al programa de televisión. En parte, Kottmeyer escribió: los ojos envolventes son una rareza extrema en las películas de ciencia ficción. Solo conozco un caso. Aparecieron en el alienígena de un episodio de una vieja serie de televisión, The Outer Limits, titulado The Velero Shield. Una persona familiarizada con el boceto de Barney y el boceto hecho en colaboración con el artista David Baker sentiría un déjà vu cuando vea este episodio. La semejanza se ve reforzada por la ausencia de orejas, cabello y nariz en ambos alienígenas. ¿Podría ser casualidad? Considera esto. Barney describió y dibujó por primera vez los ojos envolventes durante la sesión de hipnosis del 22 de febrero de 1964. The Velero Shield se transmitió por primera vez el 10 de febrero de 1964. Solo 12 días separan ambos casos. Si se admite la identificación, la frecuencia de los ojos envolventes en la literatura de abducciones se debe a fuerzas culturales. Carl Sagan hizo eco de las sospechas de Kottmeyer en su libro de 1997, El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, donde citó Invasores de Marte como otra posible inspiración. Después del encuentro de los Hill, los grises se convertirían en una parte integral de la ufología y de otros folclores relacionados con extraterrestres. Esto es particularmente cierto en el caso de los Estados Unidos. Según el periodista C.D.B. Bryan, el 73% de todos los encuentros alienígenas reportados en los Estados Unidos describen a los alienígenas grises una proporción significativamente mayor que en otros países. A principios de la década de 1980, los grises se vincularon al supuesto accidente de un platillo volador en Roswell, Nuevo México, en 1947. Varias publicaciones contenían declaraciones de personas que afirmaban haber visto al ejército de los Estados Unidos manejando a varios seres calvos de tamaño infantil y proporciones inusuales. Estas personas afirmaron, durante y después del incidente, que los seres tenían cabezas desproporcionadamente grandes y ojos inclinados, pero con pocas características faciales distinguibles. En 1987, el novelista Whitley Strieber publicó el libro Communion, que a diferencia de sus obras anteriores, fue categorizado como no ficción y en el que describe varios encuentros cercanos que afirma haber tenido con grises y otros seres extraterrestres. El libro se convirtió en un best-seller del New York Times y New Line Cinema
lanzó una adaptación cinematográfica en 1989, protagonizada por Christopher Walken como Stryver. En 1988, Christophe de Chavannes entrevistó al escritor de ciencia ficción y ufólogo francés Jimmy Guiu en el programa Ciel Montmartre de TF1. Además de mencionar el Majestic 12, Guiu describió la existencia de lo que llamó los pequeños grises, que más tarde se conocieron en francés como Les Petits Gris. Guiu más tarde escribió 2 docudramas utilizando como trama la teoría de la conspiración de los alienígenas grises. Desde entonces, los grises se han convertido en el tema de muchas teorías conspirativas. Muchos teóricos de la conspiración creen que los grises forman parte de una campaña de desinformación liderada por el gobierno o de negación plausible, o que son un producto de experimentos de control mental del gobierno. Durante la década de 1990, la cultura popular comenzó a vincular cada vez más a los grises con varias teorías conspirativas relacionadas con el complejo militar industrial y el nuevo orden mundial. En 1995, el cineasta Ray Santilli afirmó haber obtenido 22 rollos de película de 16 milímetros que mostraban la autopsia de un verdadero gris, supuestamente recuperado del sitio del incidente de Roswell en 1947. Sin embargo, en 2006, Santilli anunció que la película no era original, sino una reconstrucción creada después de que se descubriera que el metraje original se había deteriorado. Afirmó que se había encontrado y realizado una autopsia a un gris real en 1947 y que el metraje liberado al público contenía un porcentaje de ese metraje original. Los grises a menudo están involucrados en relatos de abducciones alienígenas. Entre los reportes de encuentros alienígenas, los grises constituyen aproximadamente el 50% en Australia, el 73% en los Estados Unidos, el 48% en Europa continental y alrededor del 12% en el Reino Unido. Estos informes incluyen 2 grupos distintos de grises que difieren en altura. Las afirmaciones de abducción a menudo se describen como extremadamente traumáticas, similares a una abducción por humanos o incluso a una agresión sexual, en cuanto al nivel de trauma y angustia. El impacto emocional de las abducciones percibidas puede ser tan grande como el de combates, abusos sexuales y otros eventos traumáticos. Los ojos suelen ser un foco en los relatos de abducción, que a menudo describen a un gris mirando fijamente a los ojos de un abducido durante procedimientos mentales. Se afirma que esta mirada provoca estados alucinógenos o induce directamente diferentes emociones. El neurólogo Steven Novella propone que los alienígenas grises son un subproducto de la imaginación humana, con las características más distintivas de los grises representando todo aquello que los humanos modernos asocian tradicionalmente con la inteligencia. Los alienígenas, sin embargo, no solo aparecen como humanos, sino que aparecen como humanos con estos rasgos que asociamos psicológicamente con la inteligencia. En 2005, Frederick Malmström, escribiendo en la revista Skeptic, volumen 11, número 4, presenta su idea de que los grises son en realidad recuerdos residuales del desarrollo temprano de la infancia. Malmström reconstruye el rostro de un gris mediante la transformación del rostro de una madre, basada en nuestra mejor comprensión de la sensación y percepción en la primera infancia. El estudio de Malmström ofrece una alternativa a la existencia de los grises. La intensa respuesta instintiva que muchas personas experimentan al ver una imagen de un gris y el acto de la hipnosis de regresión y la terapia de recuerdos recuperados en la recuperación de recuerdos de experiencias junto con sus temas comunes. Según el biólogo Jack Cohen, la imagen típica de un gris, asumiendo que habría evolucionado en un mundo con condiciones ambientales y ecológicas diferentes a las de la Tierra, es demasiado fisiológicamente similar a un humano para ser creíble como una representación de un extraterrestre. La hipótesis interdimensional, la hipótesis criptoterrestre y la hipótesis del viajero del tiempo
intentan proporcionar una explicación alternativa a la anatomía y comportamiento humanoides de estos supuestos seres. Los reptilianos, también llamados reptoids, arcontes, reptiloides, saurians, draconianos o personas lagarto, son supuestos humanoides reptilianos que juegan un papel prominente en la fantasía, la ciencia ficción, la ufología y las teorías conspirativas. La idea de los reptilianos fue popularizada por David Icke, un teórico de la conspiración antisemita, que afirma que los alienígenas reptilianos con la capacidad de cambiar de forma controlan la Tierra al adoptar la forma humana y ganar poder político para manipular las sociedades humanas. Icke ha afirmado en múltiples ocasiones que muchos líderes mundiales son o están poseídos por los llamados reptilianos. Algunos teóricos de la conspiración que apoyan la hipótesis extraterrestre afirman que provienen de la constelación del Dragón o de la constelación de Orión, o que son aliados de extraterrestres nefastos de la constelación de Orión. Otros afirman que son interdimensionales, provenientes de otro universo o dimensión. Michael Barkun, profesor de ciencia política en la Universidad de Syracuse, postula que la idea de una conspiración reptiliana se originó en la ficción del creador de Conan el Bárbaro, Robert E. Howard, en su historia The Shadow Kingdom, publicada en Weird Tales en agosto de 1929. Esta historia se basó en ideas teosóficas sobre los mundos perdidos de la Atlántida y Lemuria, especialmente en la doctrina secreta de Elena Blavatsky, escrita en 1888, que hace referencia a los hombres dragón que una vez tuvieron una poderosa civilización en un continente lemuriano. Los hombres serpiente de Howard se describían como humanoides, con cuerpos humanos y cabezas de serpiente, capaces de imitar a los humanos a voluntad, que vivían en pasajes subterráneos y utilizaban sus habilidades de cambio de forma y control mental para infiltrarse en la humanidad. Clark Ashton Smith utilizó los hombres serpiente de Howard en sus historias, así como temas de H.P. Lovecraft, y él, Howard y Lovecraft juntos sentaron las bases del mito de Cthulhu. En la década de 1940, el ocultista estadounidense Maurice Doreal, también conocido como Claude Doggins, escribió un panfleto titulado Mysteries of the Gobi, que describía una raza de serpientes con cuerpos como los de los humanos, pero cabezas como las de una gran serpiente, y una capacidad para adoptar forma humana. Estas criaturas también aparecieron en el poema de Doreal, The Emerald Tablets, en el que se refería a las tablas esmeralda escritas por Thoth, un sacerdote rey atlante. Barkun afirma que, en toda probabilidad, las ideas de Doreal provinieron de The Shadow Kingdom y que a su vez The Emerald Tablets formaron la base para el libro de David Icke, Children of the Matrix. El historiador Edward Guimond ha argumentado que la teoría de la conspiración reptiliana, particularmente tal como la expone Icke, se basó en leyendas pseudohistóricas anteriores desarrolladas durante la colonización de África, especialmente en torno a Gran Zimbabue y el Mokele Mbembe. Las narrativas de abducción alienígena a veces alegan contacto con criaturas reptilianas. Uno de los primeros informes fue el del oficial de policía Herbert Schirmer, de Ashland, Nebraska, quien bajo hipnosis recordó haber sido llevado a bordo de un ovni en 1967 por seres humanoides con apariencia ligeramente reptiliana, que llevaban un emblema de serpiente alada en el lado izquierdo de sus pechos. Los escépticos consideran que sus afirmaciones son un engaño. Según el teórico de la conspiración británico David Icke, quien publicó por primera vez sobre este tema en su obra de 1999, The Biggest Secret, los humanoides reptilianos altos
que beben sangre y cambian de forma, provenientes del sistema estelar Alpha Draconis y que ahora se esconden en bases subterráneas, son la fuerza detrás de una conspiración mundial contra la humanidad. Él sostiene que la mayoría de los líderes antiguos y modernos del mundo están relacionados con estos reptilianos, incluyendo la dinastía merovingia, los Rothschild, la familia Bush y la familia real británica. Las teorías de conspiración de Icke ahora tienen seguidores hasta en 47 países y ha dado conferencias a audiencias de hasta 6,000 personas. La escritora estadounidense Vicky Santillano incluyó la teoría de la conspiración de Icke en su lista de las 10 teorías de conspiración más populares. Una encuesta realizada en 2013 por Public Policy Polling indicó que el 4% de los votantes registrados, más o menos 2.8%, creían en las ideas de David Icke. El 12 de septiembre de 2003, durante la campaña electoral provincial en Ontario, Canadá, la campaña de Ernie Eves emitió un comunicado de prensa en el que llamaba al oponente Dalton McGuiney un malvado reptiliano que come gatitos de otro planeta. Las palabras aparecieron al final del comunicado. Eves dijo que el epíteto era una broma y reconoció que las palabras eran exageradas, pero se negó a disculparse. En la reñida elección para el Senado de Estados Unidos en 2008, en Minnesota, entre el comediante y comentarista Al Franken y el senador en funciones Norm Coleman, una de las papeletas impugnadas por Coleman incluía un voto para Franken con Lizard People, gente lagarto, escrito en el espacio destinado a candidatos de escritura. Lucas Davenport, quien más tarde afirmó haber escrito la papeleta de broma, dijo: "No sé si has oído la teoría de conspiración sobre los hombres lagarto. Un amigo mío, no nos gustaban los candidatos, así que al principio íbamos a escribir Revolución, porque pensamos que era bueno y directo. Y luego pensamos que la gente lagarto sería aún más gracioso". Franken ganó la elección después del recuento. En febrero de 2011, en el programa de radio Opie and Anthony, el comediante Louis C.K. preguntó en tono de broma al exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, varias veces, si él y Dick Cheney eran personas lagarto que disfrutaban del sabor de la carne humana. Divertido por la negativa de Rumsfeld a responder directamente la pregunta, C.K. sugirió que era una posible admisión de culpabilidad. Luego, se puso a reflexionar que tal vez aquellos que son personas lagarto no pueden mentir al respecto. Cuando se les pregunta si son lagartos, deben evitar responder la pregunta o decir que sí. El 4 de marzo de 2013, un video que mostraba a un agente de seguridad con características inusuales custodiando un discurso del presidente de Estados Unidos Barack Obama fue destacado en un informe de Wired sobre los humanoides reptilianos que cambian de forma. Esto llevó a una respuesta en tono irónico de la portavoz principal del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, quien dijo que cualquier programa alegado para custodiar al presidente con extraterrestres o robots probablemente tendría que ser reducido o eliminado en el presupuesto de recortes. En octubre de 2022, el MP neerlandés Thierry Baudet, líder del partido de extrema derecha Forum para la Democracia, dijo en una entrevista con el podcast Geopolitics and Empire que cree que el mundo está siendo gobernado por reptiles malignos. Algunos seguidores de la teoría de conspiración QAnon también han tomado elementos de la teoría de conspiración reptiliana, incluidos elementos compartidos con teorías conspirativas antisemitas. Los nórdicos. En ufología, el término extraterrestre nórdico se utiliza para referirse a supuestos seres extraterrestres humanoides que se cree que provienen de las Pléyades, es decir, los pleiadianos, y que se asemejan a los escandinavos nórdicos.
Los presuntos contactados los describen como seres de 6 a 7 pies de altura, con cabello largo y rubio, ojos azules y piel clara. Se atribuye a George Adamski el haber sido uno de los primeros en afirmar haber tenido contacto con extraterrestres nórdicos a mediados de la década de 1950. Los académicos señalan que la mitología de las visitas extraterrestres de seres con características descritas como arias a menudo incluye afirmaciones de telepatía, benevolencia y belleza física. El historiador cultural David J. Scull escribió que las primeras historias sobre extraterrestres de tipo nórdico pueden haber sido parcialmente inspiradas por la película de 1951, The Day the Earth Stood Still, en la que un extraterrestre llega a la Tierra para advertir a la humanidad sobre los peligros de las armas atómicas. La profesora Stephanie Keeley Romano, del Bates College, describió las creencias en abducciones extraterrestres como un mito vivo, y señala que, entre los creyentes, los extraterrestres nórdicos a menudo se asocian con el crecimiento espiritual y el amor, y actúan como protectores para los experiences. En la literatura de contactados y ufología, los extraterrestres nórdicos a menudo se describen como seres benevolentes o incluso mágicos, que desean observar y comunicarse con los humanos y están preocupados por la ecología de la Tierra o las perspectivas de paz mundial. Los creyentes también les atribuyen poderes telepáticos a los extraterrestres nórdicos y los describen como paternos, vigilantes, sonrientes, afectuosos y juveniles. Durante la década de 1950, muchas personas que afirmaban ser contactados, especialmente en Europa, declararon haber tenido encuentros con seres que se ajustaban a esta descripción. Estas afirmaciones se volvieron relativamente menos comunes en las décadas siguientes, a medida que el extraterrestre gris sustituyó al nórdico en la mayoría de los relatos alegados de encuentros extraterrestres. La religión OVNI, Universo de la Gente, contiene una variedad de interacciones publicadas como charlas con enseñanzas de mis amigos cósmicos. Los pleiadianos y extraterrestres con fenotipos similares fueron reportados frecuentemente visitando la Tierra durante la década de 1950, particularmente pero no exhaustivamente en Europa, antes de ser reemplazados por los grises como la raza más comúnmente encontrada. No obstante, aún existen numerosos informes sobre ellos en la actualidad. Su relación con los grises varía, ya que en algunos casos parecen actuar como líderes de ellos, mientras que otros informes sugieren que los dos podrían ser hostiles, ya que los pleiadianos podrían intentar advertir a las personas sobre los grises. El contactado suizo Billy Meyer afirma haber tenido cientos de contactos con pleiadianos. Los llama Pleyadens, una corrupción de pronunciación del germánico Plejaden. El testimonio de Meyer sobre el contacto se remonta a cuando tenía 11 años, en 1942. Según sus experiencias, el mundo natal de los extraterrestres está ubicado en el cúmulo estelar de las Pléyades y se llama Erra, un mundo más pequeño que la Tierra y escasamente poblado en comparación, con solo medio billón de almas. Su esperanza de vida promedio es de 1000 años, y se dice que están genéticamente relacionados con los terrícolas, ya que ambas razas descienden de los liranos primordiales. Como en la mayoría de los otros casos, los Pleyadens de Meyer también se comportan como maestros espirituales, esperando guiar a la humanidad hacia un camino pacífico de crecimiento. Ashtar, a veces llamado Ashtar Shiran, es el nombre dado a un extraterrestre o grupo de seres que varias personas afirman haber canalizado. El contactado de ovnis George Van Tassel fue el primero en afirmar haber recibido un mensaje de Ashtar en 1952. Después de la introducción de Ashtar por Van Tassel, otros mediums comenzaron a reclamar contacto. En un momento, docenas de personas afirmaban tener contacto con Ashtar y presentaban mensajes conflictivos. Los mensajes más publicitados de estos encuentros fracasaron al predecir la prosperidad de civilizaciones en otros planetas
y un aterrizaje inminente de naves espaciales en la Tierra. Debido a su representación común, como un humanoide con cabello rubio y rasgos europeos, Ashtar puede ser considerado un pleiadiano. El movimiento Ashtar es estudiado por académicos como una forma prominente de religión ovni. Desde 2008, el equipo pleiadiano contactó a cientos de personas en la Tierra bajo el programa oficial Primer Contacto. El programa ya no está en funcionamiento. Sin embargo, el equipo pleiadiano continúa en contacto con personas conocidas como Robert y Gosia y algunas otras, transmitiendo mucha información actual, espiritual, histórica, científica y tecnológica. Los Anunnaki del Sumerio son un grupo de deidades de los antiguos sumerios, acadios, asirios y babilonios. En los primeros escritos sumerios sobre ellos, que provienen del periodo post-acadio, los Anunnaki son deidades en el panteón, descendientes de An y Ki, el dios de los cielos y la diosa de la tierra. Y su función principal era decretar los destinos de la humanidad. El nombre Anunnaki se deriva de An, el dios sumerio del cielo. El nombre se escribe de diversas maneras como Da Nuna Ke One, Da Nuna, que significa descendencia real o descendencia de An. Se creía que los Anunnaki eran descendientes de An y su consorte, la diosa de la tierra Ki. Samuel Noah Kramer identifica a Ki con la diosa madre sumeria Ninursak, afirmando que originalmente eran la misma figura. El más antiguo de los Anunnaki era Enlil, el dios del aire y dios principal del panteón sumerio. Los sumerios creían que, hasta que Enlil nació, el cielo y la tierra eran inseparables. Luego, Enlil separó el cielo y la tierra en dos, y se llevó la tierra, mientras que su padre An se llevó el cielo. Los Anunnaki se mencionan principalmente en textos literarios, y hasta ahora se ha encontrado muy poca evidencia que respalde la existencia de un culto dedicado a ellos. Esto es probable porque cada miembro de los Anunnaki tenía su propio culto individual, separado de los demás. De manera similar, aún no se han descubierto representaciones de los Anunnaki como un grupo completo, aunque se han identificado algunas representaciones de 2 o 3 miembros individuales juntos. Las deidades en la antigua Mesopotamia eran casi exclusivamente antropomórficas. Se pensaba que poseían poderes extraordinarios y a menudo se les imaginaba de gran tamaño físico. Las deidades solían llevar melam, una sustancia ambigua que los cubría en un esplendor aterrador. El melam también podía ser usado por héroes, reyes, gigantes e incluso demonios. El efecto que tiene ver el melam de una deidad sobre un humano se describe como ni, una palabra para el cosquilleo físico de la piel. Las deidades casi siempre se representaban con gorros con cuernos, que consistían en hasta 7 pares de superpuestos de cuernos de buey. También a veces se les representaba con ropas adornadas con elaborados ornamentos de oro y plata, cosidos en ellas. Los antiguos mesopotámicos creían que sus deidades vivían en el cielo. Después de una historia previa de visitas a la tierra en los textos mitológicos, y que la estatua de un dios era una manifestación física del propio dios. Como tal, las estatuas de culto recibían constante cuidado y atención, y se asignaba un grupo de sacerdotes para atenderlas. Estos sacerdotes vestían las estatuas y colocaban banquetes ante ellas para que pudieran comer. Se creía que el templo de una deidad era el lugar literal de residencia de esa deidad. Los dioses tenían barcos, barcazas de tamaño completo que normalmente se almacenaban dentro de sus templos, y se usaban para transportar las estatuas de culto a lo largo de los cursos de agua durante varios festivales religiosos. Los dioses también tenían carros,
que se usaban para transportar las estatuas de culto por tierra. A veces, la estatua de culto de una deidad se transportaba al lugar de una batalla para que la deidad pudiera observar el desarrollo de la batalla. Se creía que las principales deidades del panteón mesopotámico, que incluía a los Anunnaki, participaban en la asamblea de los dioses, a través de la cual los dioses tomaban todas sus decisiones. Esta asamblea se veía como un contraparte divina del sistema legislativo semidemocrático que existía durante la tercera dinastía de Ur, 2112 a.C. hasta el 2004 a.C. Los usos más antiguos conocidos del término Anunnaki provienen de inscripciones escritas durante el reinado de Gudea y la tercera dinastía de Ur. En los textos más antiguos, el término se aplica a las deidades más poderosas e importantes del panteón sumerio, los descendientes del dios del cielo An. Este grupo de deidades probablemente incluía a los 7 dioses que decretan: An, Enlil, Enki, Nin-Urzak, Nanna, Utu e Inanna. Aunque ciertas deidades se describen como miembros de los Anunnaki, no ha sobrevivido ninguna lista completa con los nombres de todos los Anunnaki, y generalmente solo se les menciona como un grupo cohesionado en textos literarios. Además, los textos sumerios describen a los Anunnaki de manera inconsistente, y no coinciden en cuántos eran ni en cuál era su función divina. Originalmente, los Anunnaki parecen haber sido deidades celestiales con poderes inmensos. En el poema Enki y el orden mundial, los Anunnaki rinden homenaje a Enki, cantan himnos de alabanza en su honor y toman sus moradas entre el pueblo de Sumer. La misma composición afirma 2 veces que los Anunnaki decretan los destinos de la humanidad. Prácticamente cada deidad importante en el panteón sumerio era considerada el patrón de una ciudad específica, y se esperaba que protegiera los intereses de esa ciudad. Se creía que la deidad residía permanentemente dentro del templo de esa ciudad. Un texto menciona hasta 50 Anunnaki asociados con la ciudad de Eridu. En el descenso de Inanna al inframundo, solo hay 7 Anunnaki que residen en el inframundo y sirven como jueces. Inanna es juzgada por su intento de tomar el control del inframundo. Ellos la consideran culpable de arrogancia y la condenan a muerte. Las principales deidades en la mitología sumeria estaban asociadas con cuerpos celestes específicos. Se creía que Inanna era el planeta Venus. Utu se creía que era el Sol. Nanna era la Luna. An se identificaba con todas las estrellas del cielo ecuatorial. Enlil con las del cielo del norte y Enki con las del cielo del sur. La órbita celestial de Enlil era un círculo continuo y simétrico alrededor del polo celeste norte, pero las de An y Enki se creía que se intersectaban en varios puntos. Los textos acadios del segundo milenio antes de Cristo siguen representaciones similares de los Anunnaki a las del descenso de Inanna al inframundo, describiéndolos como deidades noctónicas del inframundo. En una versión abreviada en acadio del descenso de Inanna, escrita a principios del segundo milenio, Ereshkigal, la reina del inframundo, comenta que ella bebe agua con los Anunnaki. Más adelante en el mismo poema, Ereshkigal ordena a su sirviente Namtar que traiga a los Anunnaki de Egalgina, que decoren los escalones del umbral con coral y que los sienten en tronos dorados. Durante el periodo babilónico antiguo, se introduce un nuevo grupo de deidades conocidas como los Igigi. La relación entre los Anunnaki y los Igigi no está clara. En algunas ocasiones, las categorías parecen usarse de manera sinónima, pero en otros escritos, como el poema de Erra, hay una clara distinción entre los dos. En el épico acadio Atras Asis, los Igigi son la 6ª generación de los dioses que se ven obligados a realizar trabajos para los Anunnaki.
Después de 40 días, los Igigi se rebelan y el dios Enki, uno de los Anunnaki, crea a los humanos para reemplazarlos. Desde el periodo babilónico medio en adelante, el nombre Anunnaki se aplicó generalmente a las deidades del inframundo, mientras que el nombre Igigi se aplicó a las deidades celestiales. Durante este periodo, las deidades del inframundo, Damkina, Nergal y Madanu, se enumeran como las más poderosas entre los Anunnaki, junto con Marduk, el dios nacional de la antigua Babilonia. En el estándar épico acadio de Gilgamesh, Utnapishtim, el sobreviviente inmortal del gran diluvio, describe a los Anunnaki como 7 jueces del inframundo, quienes prenden fuego a la tierra a medida que se aproxima la tormenta. Más tarde, cuando llega el diluvio, Ishtar, el equivalente semítico de Inanna, y los Anunnaki lloran la destrucción de la humanidad. Un texto gravemente dañado del periodo neo-asirio describe a Marduk liderando su ejército de Anunnaki hacia la ciudad sagrada de Nippur y causando disturbios. El disturbio causa una inundación que obliga a los dioses residentes de Nippur a refugiarse en el templo de Eshumesha, dedicado a Ninurta. Enlil está furioso por la transgresión de Marduk y ordena a los dioses Eshumesha que tomen a Marduk y a los otros Anunnaki como prisioneros. Los Anunnaki son capturados, pero Marduk designa a su principal aliado, Mushte-Shirab-Blim, para liderar una revuelta contra los dioses de Eshumesha, y envía a su mensajero Neretakmil para alertar a Nabu, el dios de la escritura. Cuando los dioses de Eshumesha escuchan a Nabu hablar, salen de su templo para buscarlo. Marduk derrota a los dioses de Eshumesha y toma 360 de ellos como prisioneros de guerra, incluido Enlil mismo. Enlil protesta que los dioses de Eshumesha son inocentes, por lo que Marduk los pone a juicio ante los Anunnaki. El texto termina con una advertencia de Damkiana, otro nombre para Nishurzag, a los dioses y la humanidad, suplicándoles que no repitan la guerra entre los Anunnaki y los dioses de Eshumesha. En las mitologías de los hurrianos y hititas, que florecieron a mediados de finales del segundo milenio antes de Cristo, se creía que la generación más antigua de dioses había sido desterrada al inframundo por los dioses más jóvenes, donde eran gobernados por la diosa Lelwani. Los escribas hititas identificaron a estas deidades como los Anunnaki. En el antiguo idioma hurriano, los Anunnaki son referidos como Cariules Siunes, que significa antiguos dioses anteriores, o Cateres Siyunes, que significa dioses de la tierra. Los tratados hititas y urranianos a menudo se juraban por los dioses antiguos para asegurar que los juramentos fueran cumplidos. En un mito, los dioses son amenazados por el gigante de piedra Ulikumi, así que Ea, el nombre posterior de Enki, manda a los dioses anteriores a encontrar el arma que se usó para separar los cielos de la tierra. La encuentran y la usan para cortar los pies de Ulikumi. Aunque los nombres de los Anunnaki en los textos urranianos y hititas varían frecuentemente, siempre son 8 en número. En un ritual hitita, los nombres de los dioses antiguos se enumeran como Aduntari, el divino; Sulki, la interpretadora de sueños; Irpitia, señor de la tierra; Nara, Namsara, Minki, Amunki y Api. Los dioses antiguos no tenían un culto identificable en la religión urro-hitita. En su lugar, los urronianos e hititas buscaban comunicarse con los dioses antiguos mediante el sacrificio ritual de un lechón en un pozo excavado en el suelo. Los dioses antiguos eran involucrados frecuentemente para realizar purificaciones rituales. El relato hitita sobre el destierro de los dioses antiguos al inframundo está estrechamente relacionado con la narrativa del poeta griego Hesíodo sobre el derrocamiento de los titanes por los olímpicos
en su teogonía. El dios griego del cielo, o Uranos, cuyo nombre significa cielo, es el padre de los titanes y se deriva de la versión hitita de Anu. En el relato de Hesíodo, Uranos es castrado por su hijo Cronos, así como Anu fue castrado por su hijo Kumarbi en la historia hitita. A lo largo de una serie de libros publicados, comenzando con Chariots of the Gods en 1968, el pseudoarqueólogo Eric von Däniken afirmó que los astronautas antiguos extraterrestres habían visitado una Tierra prehistórica. Däniken explica los orígenes de las religiones como reacciones al contacto con una raza alienígena y ofrece interpretaciones de textos sumerios y del Antiguo Testamento como evidencia. En su libro de 1976, The Twelfth Planet, el autor Zecharia Sitchin afirmó que los Anunnaki eran en realidad una avanzada especie extraterrestre humanoide del planeta no descubierto, Nibiru, que vino a la Tierra hace unos 500.000 años y construyó una base de operaciones para extraer oro, tras descubrir que el planeta era rico en el metal precioso. Según Sitchin, los Anunnaki hibridaron su especie con Homo erectus mediante fertilización in vitro para crear humanos como una especie esclava de mineros. Sitchin afirmó que los Anunnaki se vieron obligados a abandonar temporalmente la superficie terrestre y orbitar el planeta cuando los glaciares antárticos se derritieron, causando el Gran Diluvio, que también destruyó las bases de los Anunnaki en la Tierra. Estas tuvieron que ser reconstruidas y los Anunnaki, necesitando más humanos para ayudar en este esfuerzo masivo, enseñaron a la humanidad la agricultura. Ronald H. Fritze escribe que, según Sitchin, los Anunnaki construyeron las pirámides y todas las otras estructuras monumentales del mundo antiguo que los teóricos de los astronautas antiguos consideran imposibles de construir sin tecnologías altamente avanzadas. Sitchin expandió esta mitología en trabajos posteriores, incluyendo The Stairway to Heaven, 1980, y The Wars of the Gods and Men, 1985. En The End of Days, Armageddon and the Prophecy of the Return, 2007, Sitchin predijo que los Anunnaki regresarían a la Tierra, posiblemente tan pronto como en 2012, correspondiente al final del calendario mesoamericano de cuenta larga. Los escritos de Sitchin han sido universalmente rechazados por los historiadores convencionales, ya que han etiquetado sus libros como pseudoarqueología, afirmando que Sitchin parece representar deliberadamente los textos sumerios de manera errónea, citándolos fuera de contexto, truncando citas y mistraduciendo palabras sumerias para darle significados radicalmente diferentes de sus definiciones aceptadas. David Icke, el teórico de la conspiración británico que popularizó la teoría de los reptilianos, ha afirmado que los señores reptilianos de su teoría son en realidad los Anunnaki. Claramente influenciado por los escritos de Sitchin, Icke adapta estos en favor de su propia agenda New Age y conspirativa. La especulación de Icke sobre los Anunnaki incorpora puntos de vista de extrema derecha sobre la historia, postulando una raza maestra aria, descendida por sangre de los Anunnaki. También incorpora dragones, Drácula y leyes draconianas. Estos tres elementos, aparentemente vinculados solo por una similitud lingüística superficial. Formuló sus puntos de vista sobre los Anunnaki en la década de 1990 y ha escrito varios libros sobre su teoría. Los Arcturianos. Según las creencias de ciertos movimientos New Age, los Arcturianos son una civilización extraterrestre muy avanzada del sistema estelar de Arcturus, que desean compartir su conocimiento y sabiduría con los habitantes de la Tierra. Se les describe como seres estelares avanzados de otras dimensiones. Se dice que los Arcturianos
son seres amorosos y pacíficos, que están dispuestos a comunicarse y trabajar con cualquier alma que desee viajar con ellos a un nivel superior de conciencia. Actualmente, se dice que custodiarían la Tierra, ayudarían a sanar el planeta y elevarían su energía vibracional. La transformación emocional, mental, física y espiritual estaría entre sus principales objetivos. Los arcturianos se encarnarían regularmente en la Tierra y habrían estado involucrados en la evolución de la misma. Además de la comunidad arcturiana, se dice que hay comunidades similares en Sirio, Andrómeda, Orión, Pléyades, Lira y Antares. Las ideas sobre los arcturianos se basan en las lecturas de Dolores Cannon, una hipnoterapeuta estadounidense, y Edgar Cayce, un psíquico estadounidense. Cannon es una figura conocida en el ámbito de la pseudociencia en Estados Unidos. Su trabajo sobre las semillas estelares, la idea de que los humanos podrían ser reencarnaciones de seres de otras galaxias, se remonta al clásico de ufología de Brad Steiger, Gods of Aquarius. Cayce llamó a los arcturianos la comunidad más avanzada del universo, la comunidad más similar a lo divino. La estrella Arcturus fue mencionada por Cayce en más de 30 de sus lecturas psíquicas, comenzando en 1928. Él veía a Arcturus como un portal a reinos superiores de conciencia que pueden tener un efecto profundo en las vidas de las personas. En el libro The Keys of Enoch, Arcturus se describe como una estación intermedia utilizada por las hermandades de luz físicas para supervisar las numerosas series de experimentos con seres físicos. Los sirianos. Los sirianos son una de las razas alienígenas más fascinantes y enigmáticas en la literatura de fenómenos paranormales y teorías de conspiración. Se cree que provienen del sistema estelar de Sirio, que incluye dos estrellas principales, Sirius A y Sirius B. Este sistema es una de las estrellas más brillantes en el cielo nocturno y ha sido objeto de fascinación y misterio durante siglos. Los sirianos son descritos como seres altamente avanzados, tanto tecnológica como espiritualmente. Se dice que tienen una apariencia humanoide, aunque a menudo se les atribuyen características únicas que los diferencian de los humanos. Según diversos relatos, pueden tener una complexión más delgada, piel de tonalidades que van desde azuladas a plateadas y ojos grandes y profundos que reflejan una sabiduría antigua. Sus cuerpos suelen ser representados como luminosos, con un aura que emite una energía positiva y calmante. La principal función de los sirianos, según las creencias, es actuar como guardianes y guías espirituales para la humanidad. Se cree que están profundamente involucrados en el desarrollo espiritual de los seres humanos y que han estado en contacto con nuestra civilización a lo largo de la historia, guiando a los líderes y visionarios. Los sirianos son asociados con la enseñanza de conocimientos esotéricos y avanzados, así como con la ayuda en la transición hacia un mayor nivel de conciencia y espiritualidad. Se dice que los sirianos han tenido un impacto significativo en la evolución cultural y tecnológica de la humanidad. En varias teorías, se menciona que han influido en el desarrollo de tecnologías antiguas y han participado en la construcción de monumentos y estructuras importantes. Además, se cree que han dejado mensajes y señales en textos antiguos y en tradiciones culturales que sugieren su intervención y guía. Los sirianos a menudo son mencionados en conjunto con otras razas alienígenas benevolentes, como los arcturianos y los pleiadianos. Se cree que forman parte de una coalición de seres cósmicos que trabajan juntos para elevar la vibración espiritual del planeta y asistir a la humanidad en su evolución. Estos grupos suelen compartir conocimientos y coordinar esfuerzos para ayudar en la transformación global y en la protección del planeta.
La figura de los sirianos ha sido popularizada en gran medida por autores y figuras de la nueva era, así como en teorías de conspiración relacionadas con extraterrestres. Textos como los de Dolores Cannon y Edgar Cayce han contribuido a la percepción de los sirianos como una civilización avanzada y benevolente, destinada a asistir a la humanidad en su viaje hacia la iluminación y el crecimiento espiritual. Los extraterrestres mantis. Los extraterrestres tipo mantis, también conocidos como mantídeos o mantidios alienígenas, son una categoría fascinante de seres que han capturado la atención de investigadores y entusiastas de la ufología. Se caracterizan por sus similitudes con los insectos mantis terrestres y se les asocia con una serie de fenómenos y creencias que los distinguen en el vasto universo de las teorías extraterrestres. Estos seres suelen ser descritos con una estructura corporal alargada y delgada, similar a la de las mantis terrestres. Tienen cuerpos segmentados, con un exoesqueleto que puede variar en color desde verde hasta tonos metálicos dorados y plateados. La cabeza de los mantídeos es triangular y grande, en comparación con el cuerpo, con ojos grandes y multifacéticos que les permiten una visión panorámica y detallada. Poseen dos pares de extremidades anteriores que se asemejan a las pinzas de una mantis, usadas tanto para capturar presas, en el caso de las mantis terrestres, como para manipular objetos y realizar tareas complejas. Los pares de extremidades posteriores suelen ser más delgados y utilizados para el movimiento. Algunos informes sugieren que los mantidios alienígenas tienen antenas que utilizan para percibir su entorno y comunicarse con otras entidades. Los mantidios alienígenas se asocian con una serie de propósitos y actividades que reflejan su naturaleza enigmática y avanzada. Se cree que los mantidios tienen un papel en la supervisión y control de otras especies o civilizaciones. A menudo se los describe como guardianes de conocimiento o agentes de una inteligencia superior que supervisa el desarrollo de la humanidad. Algunos testimonios sugieren que los mantidios están involucrados en intervenciones espirituales y en el guiado de individuos hacia una mayor comprensión espiritual y evolutiva. Se les atribuye el uso de tecnología altamente avanzada, que podría incluir campos de energía, capacidades de telepatía y dispositivos de manipulación del tiempo y el espacio. Las interacciones entre los mantidios alienígenas y los humanos suelen ser descritas en términos de encuentros misteriosos y a veces desconcertantes. Existen numerosos testimonios de abducciones en las que se han descrito encuentros con seres tipo mantis. Estos encuentros a menudo se centran en experimentos o en la transmisión de mensajes o conocimientos. Se afirma que los mantídeos utilizan la telepatía para comunicarse con los humanos, transmitiendo información directamente a la mente del individuo, sin necesidad de palabras. Se cree que los mantidios tienen acceso a conocimientos ocultos o esotéricos que no están disponibles para la humanidad común. Estos conocimientos a menudo están relacionados con el universo, la vida después de la muerte y la evolución espiritual. Algunos informes sugieren que los mantídeos tienen habilidades psíquicas avanzadas, como la capacidad de manipular la percepción del tiempo y el espacio y de influir en los pensamientos y emociones humanas. En algunas culturas y mitologías, los mantídeos han sido representados como seres que tienen un profundo entendimiento del equilibrio del universo. Su imagen a menudo está asociada con la sabiduría y el misterio. Los extraterrestres tipo mantis han aparecido en diversos medios de la cultura popular, reflejando su fascinación en la psique colectiva. Los mantidios alienígenas han sido representados en películas y series de ciencia ficción como seres misteriosos y poderosos. Ejemplos incluyen personajes en The X-Files y The Fourth Kind.
Estos seres también han sido explorados en la literatura y cómics, donde se les presenta como guardianes de secretos cósmicos o entidades de gran poder espiritual. Los extraterrestres tipo mantis representan un aspecto intrigante y enigmático de la vida extraterrestre. Su apariencia única, sus propósitos avanzados y sus misteriosas interacciones con los humanos los convierten en una parte fascinante del estudio de lo desconocido. Gente gato del Irán. Los Cat People, liranos, más comúnmente conocidos como los Urmaz, son una raza supuestamente real de alienígenas felinos humanoides benevolentes que provienen de los planetas Lyra y Avión en el sistema Vega, a 25 años luz de la Tierra, pero también tienen colonias en Sirius. Los liranos felinos tienen una apariencia de gatos humanoides, con características felinas que incluyen leones, tigres y leopardos, pero se mantienen erguidos sobre dos patas en lugar de cuatro, con dedos que pueden agarrar. Ya no cazan y ahora solo comen carne cultivada en laboratorios. La vestimenta de los liranos felinos es algo que recuerda a la romana o griega. Son capaces de hablar idiomas humanos, pero tienen dificultades para pronunciar algunos sonidos. Estos felinos tienen la habilidad de comunicarse telepáticamente, como todas las especies alienígenas supuestamente reales. La especie de los liranos felinos ha existido durante un mínimo de 1 millón de años terrestres. Se dice que crearon a los humanos liranos, quienes huyeron de sus planetas cuando fueron atacados por reptilianos y colonizaron toda la galaxia Vía Láctea, aunque principalmente en este cuadrante. Los liranos que colonizaron nuevos planetas evolucionaron en nuevas razas, que incluyen humanos y pleiadianos. Los liranos felinos son miembros importantes de la Federación Galáctica de Planetas Unidos. Se dice que los leones, tigres y leopardos encontrados en la Tierra se originaron en Vega, pero fueron sembrados, introducción intencional de especies, en miles de otros planetas, incluida la Tierra. Los Alfa Centaurianos son una raza humanoide que posee cualidades acuáticas, como branquias y extremidades con membranas, que les permiten sobrevivir en sus ambientes oceánicos. Tienen un tono de piel luminoso, grisáceo azulado, y parecen variar significativamente en altura. Siendo una especie naturalmente acuática, se rumorea que actualmente habitan las profundidades oceánicas de la Tierra, y se cree que son la especie que pilotea los ovnis sumergidos, más correctamente conocidos como OSNIs, que ocasionalmente se ven principalmente por personal de la Marina, entrando o saliendo de los océanos. Se dice que vibran y resuenan en la banda de luz violeta. Se afirma que poseen una vasta destreza científica y técnica, que está entre las de mayor calidad en el universo. Y se dice que no solo están acreditados con mutilaciones de ganado, sino que también cuentan con sistemas de armas tan avanzados que otras especies temen enfrentarse a ellos en guerra. Aún así, son muy teóricos. Parte de su declaración de misión en la Tierra es ayudar a elevar el nivel de conocimiento científico, técnico y teórico de la población local, aunque también se afirma que están aquí para iluminar la conciencia de la humanidad. Es posible que esta iluminación mental sea para permitir a los terrícolas comprender realmente su conocimiento, debido a su vasta superioridad respecto al conocimiento en la Tierra. Aparentemente telepáticos por naturaleza, intentan dar a conocer su conocimiento a otros al vincularse telepáticamente con algunos de los científicos más avanzados de la humanidad. Aunque dado que son increíblemente inteligentes en comparación y tienen una vibración tan alta, ocasionalmente les resulta difícil anclar sus ideas al plano terrenal. Debido a esto, se han aliado con los sirianos,
quienes son bastante buenos en cerrar esta brecha debido a su habilidad para la aplicación práctica de ideas, así como en hacer que estas teorías sean utilizables para una sociedad de tercera dimensión como la de la Tierra. Así, los sirianos operan como los trabajadores y realizadores en la Tierra para los Alpha Centurianos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.